Increíble, pero cierto, 10 películas geek rechazadas por la crítica que ahora, aunque no lo creas, son joyas de culto. Y este video lo hago como respuesta a todos aquellos que se han enojado, no solo conmigo, sino también con otros críticos, cuando hablan de sus películas favoritas. Es decir, como un video autocrítico precisamente a todos aquellos críticos de cine que nos dedicamos a esta labor. Como sabemos, realmente la crítica simplemente es una herramienta que brinda perspectivas diferentes sobre, en este caso, una película y ayuda a promover la reflexión y el análisis, así como también ayuda a generar discusiones y ayuda a enriquecer la experiencia cinematográfica. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura... Pero también, siendo sinceros, no influye absolutamente nada en el éxito o no de una película o serie. Y como muestra un botón, en el ejemplo número 10 tenemos a la película Blade Runner de 1982, la cual se estima que tuvo un presupuesto entre 25 y 30 millones de dólares y recaudó a nivel mundial tan solo 27 millones de dólares. Y fue de las pocas películas, a menos de esta lista, que realmente sí falló en taquilla. Y ahora pasemos a lo que decía la crítica en su momento del lanzamiento de esta película. Decía que tenía un ritmo lento, un final ambiguo, falta de acción y un exceso de efectos especiales, aunque parezca increíble. Y como ejemplo de esto tenemos al crítico Robert Eggers de Chicago Sun-Times, que decía: Blade Runner es una película hermosa, fascinante, pero también es una película frustrante e incompleta. Así como también la película es lenta y también una tortura y es también bastante críptica. Como una especie de rompecabezas que también no tiene emoción visceral como la de Star Wars o por ejemplo la calidez humana de E.T. Así que como ves, yo que andaba de malas o no sé qué pasó con este crítico. Dado que como sabemos, Blade Runner se ha convertido en una película de culto con un gran impacto cultural que ha inspirado numerosas películas, series y videojuegos. Ahora pasemos al ejemplo número 9, la película de Volver al Futuro de 1985. Que en este caso se estima que el presupuesto de esta película rondó entre 35 y 40 millones de dólares. Pero en este caso la recaudación mundial fue de alrededor de 381 millones de dólares. Así que aquí sí está el ejemplo perfecto que realmente la crítica no afectó absolutamente nada a esta película porque sí, fue un éxito taquillero. Y cuando fue lanzada esta película, las críticas decían en general que tenía un argumento simplista, humor infantil, así como también tenía una falta de profundidad. Y también curiosamente se quejaban de que había un exceso de efectos especiales, cuando para mí es algo realmente positivo. Y para ser más específicos, en este caso el crítico Vincent Canby del New York Times decía que Volver al Futuro es una comedia ligera, entretenida, pero no es nada especial. Y la película tiene sus momentos divertidos, pero realmente la historia es bastante simple y los personajes nada memorables. Ahora sí que, ¿cómo? Se me hace que se confundió de película porque realmente no entiendo qué pasó aquí. Ahora pasemos al ejemplo número 8, que en este caso sería la película de Cazafantasmas de 1984, cual tuvo un presupuesto entre 25 y 30 millones de dólares y recaudó a nivel mundial 995 millones de dólares. Así que, como ves, también fue un éxito en taquilla y en este caso las críticas iniciales de esta película decían lo siguiente: humor infantil, personajes unidimensionales, falta de originalidad, así como también exceso de efectos especiales. Que eso último realmente como que no lo entiendo, como que era simplemente la moda de los 80s. Y como ejemplo de esto, el crítico Stanley Kaufman del New Yorker decía: Los Cazafantasmas es una comedia ruidosa y sin gracia que realmente no tiene nada que ofrecer a los adultos. Además, la película está llena de efectos especiales y de chistes infantiles. Pero sobre todo, no hay nada que te haga pensar o sentir. Ahora sí que, ¿cómo? No entiendo qué película quería ver. Y en el ejemplo número 7 tenemos, como en este caso, también el cine de animación, que sería la película de Mi vecino Totoro de 1988, la cual tuvo un presupuesto de entre 6 y 10 millones de dólares.
y esta película recaudó a nivel mundial solo 34 millones de dólares en todo el mundo. Así que como ves, realmente la película no fue un fracaso financiero, pero tampoco podemos decir que fue un éxito. Y en este caso las críticas, cuando fue el lanzamiento de esta película, decían que era de ritmo lento, falta de acción, argumento simple y que le faltaba un villano. Ahora sí que no vieron la película o no entiendo en este caso este último punto. Y como ejemplo tenemos al crítico James Berardini de Variety, el cual decía que Mi vecino Totoro es una película lenta, aburrida y que no tiene nada que ofrecer a los niños y mucho menos a los adultos, y que la historia es simple y predecible, y que además los personajes no son nada memorables. Ahora sí que, perdón, pero como que en este caso sí la vio de espaldas o no entiendo qué pasó aquí. Y en el ejemplo número 6 tenemos otra película de animación, la película de Akira de 1988. Pero esta película se estima que su presupuesto costó entre 10 y 15 millones de dólares y recaudó a nivel mundial tan solo 49 millones de dólares. Así que como ven, realmente fue un éxito, pero moderado. Y en cuanto a las críticas, en su lanzamiento decían que tenía gran dificultad para poder seguir la trama, así como también demasiada violencia gráfica y también un final ambiguo, además de que también faltaba el desarrollo de los personajes. Como en el ejemplo, la crítica Janet Maslin del New York Times decía: Akira es una película visualmente impresionante, pero confusa y no tiene nada que ofrecer a los espectadores. Y tiene una historia poco coherente, la violencia es gratuita y es perturbadora y el final es frustrante. Y no hay nada que esta película te haga querer entenderla. Así que esta señora como que sí andaba muy enojada. Y en el número 4 tenemos increíblemente a la película Matrix de 1999, la cual se estima que costó entre 60 y 100 millones de dólares. Y recaudó a nivel mundial 463 millones de dólares, convirtiéndose en un gran éxito comercial. Como todos sabemos, pero realmente las críticas cuando arrancó esta película no eran tan buenas. Que en este caso decían que tenía una gran dificultad para entender la historia, que tenía un exceso de efectos especiales, que tenía demasiada violencia gráfica y además también tenía un final bastante abierto. Como en este caso el crítico James Berardini de Real Views, él decía que Matrix es una película visualmente impresionante, pero realmente es confusa, no se entiende nada y además que no tiene nada que ofrecer a los espectadores que buscan una historia fácil de entender. Y además que la violencia es bastante gratuita, además de perturbadora, y al final es bastante frustrante. Pero sí que otro que andaba de malas. En el número 3 tenemos a la película del Cuervo de 1994, la cual se estima que costó entre 20 y 25 millones de dólares y recaudó a nivel mundial 245 millones de dólares, es decir, fue un éxito comercial. Pero la crítica cuando salió esta película decía que tenía un argumento bastante melodramático. Además también el exceso de estilo, que aquí no entiendo esta crítica, así como también tenía un exceso de violencia gráfica y también la representación, en este caso de Brandon Lee, que les parecía realmente muy mala actuación. Y como ejemplo tenemos a la señora que se está haciendo costumbre en este video, es decir, Janet Maslin de New York Times, la cual dice que El Cuervo es una película visualmente atractiva, pero vacía, que realmente no tiene nada que ofrecer a los espectadores que buscan una historia profunda y personajes memorables. Y además que la historia es bastante predecible y melodramática, así como también tiene un estilo bastante pretencioso y excesivo. Y la actuación de Brandon Lee es plana y unidimensional. Ahora sí que perdón, pero realmente esta señora sí es bastante ruda con sus críticas, para que no digan que yo me paso de la raya. En el ejemplo número 2 tenemos a la película The Goonies de 1985, la cual se estima que tuvo un presupuesto entre 19 y 23 millones de dólares. Recaudó a nivel mundial
123.9 millones de dólares, convirtiéndose también en un éxito bastante comercial. Pero la crítica cuando salió esta película no fue nada amable porque decían que tenía un argumento bastante simplista, un humor infantil, así como también personajes estereotipados. Como en este caso, el crítico Robert Ebert del Chicago Sun-Times decía: Los Goonies es una película divertida, pero poco memorable para los adultos, y realmente la historia es bastante simple y predecible, así como también el humor es infantil y también los personajes son bastante estereotipados. Y no hay nada que esta película te haga querer verla de nuevo. Ahora sí que aquí sí se equivocó bastante. Y número 1, la película de Conan el Bárbaro de 1982, la cual tuvo un presupuesto entre 16 y 20 millones de dólares. Y recaudó a nivel mundial 130 millones de dólares, así que también fue bastante exitosa. Pero aquí también las críticas eran bastante pasadas en su lanzamiento, como en este caso que decía que tenía demasiada violencia, así como también un argumento bastante simple y también le faltaba desarrollo de personajes y obviamente que la actuación de Arnold Schwarzenegger era bastante mala. Como en este caso el crítico Stanley Kaufman del New Republic decía: Conan el Bárbaro es una película brutal, pero también vacía. Realmente no tiene nada que ofrecer a los espectadores que buscan una historia inteligente, así como también no tiene personajes memorables. Y además tiene demasiada violencia, es bastante perturbadora, la historia es bastante simple y sin sentido, los personajes son bastante planos y la actuación de Arnold Schwarzenegger es de madera y sin alma. Ahora sí que todo lo contrario, amigo, realmente Conan es de las mejores actuaciones de Arnold de toda su carrera fílmica. Así que como ves, creo que queda bastante claro que realmente la crítica no importa tanto porque muchas veces el público es quien decide si realmente vale la pena la película o no. Así que si te gustó este tipo de videos, créeme que hay muchas películas que también la crítica las destruyó y a la mera hora resultaron ser películas de culto. Así que como ves, realmente no vale la pena enojarse con los críticos porque a final de cuentas el resultado lo decides tú, dado que nosotros simplemente somos una herramienta valiosa para comprender y apreciar el cine. Pero también, como vistes en este video, a veces metemos la pata y nos equivocamos, porque realmente también somos humanos. ¿O qué piensas tú? Te leo en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo este video de Marvel en crisis, que realmente se pone bastante sabroso el chisme ahí, así como también mil gracias por apoyar este nuevo proyecto de Renerdo. Ya pasamos los 200, suscríbete con campanita. Bye.